Bonjour, en este video vamos a ver unos consejos de pronunciación en francés, lo de siempre. Esta vez nos vamos a interesar al futuro francés con FrenchSpanishOnline.com. Bueno, la primera cosa es repasar ese famoso futuro. Puede dirigirse a mi página donde encontrará un video y toda la explicación, la información cómo formar el futuro en francés. Una vez hecho, tenemos nuestra conversación y vamos a hacer lo de siempre, es decir, primero pronunciarla como se pronuncia en la escuela, cómo aprendemos la pronunciación de las palabras, y después vamos a ver cómo un francés hace todas las conexiones, las liaisons que existen entonces entre estas palabras cuando hablamos de manera fluida. Empezamos de manera normal en la escuela. Quand tu viendras, n'oublie pas l'ordi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer. Quand on veut, on peut. Facile à dire, mais je ferai ce que je pourrai. Merci. Et tu achèteras de l'encre pour l'imprimante en venant? Pas de problème. Et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Ma femme? Ah oui. D'accord. Bueno, como lo puede escuchar, como lo puede notar aquí, faltando bastante de conexiones para que sea una conversación como un nativo. Bueno, vamos a ver eso ahorita, empezando con la primera oración. Quand tu viendras, n'oublie pas l'ordi. Viendra es la forma irregular del verbo venir, el futuro, viendra. Y tenemos n'oublie, olvidar. L'ordi es una abreviación para ordinateur, computadora. Se puede decir ordi, como se dice compu en español. L'ordi. Y tenemos una primera cosa que decir aquí en esa oración es que después de quand y cuando se trata de un evento futuro, se puede usar el tiempo futuro en francés. Quand tu viendras, quand tu viendras. Solamente la única cosa que podemos decir, y bueno, no es una cosa muy importante a decir verdad, en esa oración, la forma negativa, n'oublie pas, sabe que a veces no pronunciamos la primera parte, no o n apóstrofe, y solamente podríamos decir oublie pas l'ordi, en vez de n'oublie pas l'ordi. La segunda oración es más interesante, je ne sais pas si j'aurai le temps de passer. J'aurai es la forma irregular del verbo avoir, el futuro. Temps, no se pronuncia ni la P ni la S final. Temps. Y aquí es lo que vamos a ver en esa lección, es que el problema en francés es la letra E o E en español, que desaparece cuando está aislada. Y vamos a ver que aquí en esa oración hay varias contracciones que se puede hacer. La primera, je ne sais pas. Je ne sais pas llega a ser cuando hablamos en francés solamente je sais pas. Je sais pas. La segunda forma que nos interesa aquí es la E del artículo definitivo le. ¿Por qué va a desaparecer? Y en vez de decir j'aurai le temps, en francés decimos j'aurai le. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Tenemos otra E o E aquí en la palabra de, también va a desaparecer y vamos a decir aquí pase, pase. Bueno, de acuerdo, para decir que no es tan fácil de pronunciar, pero lo vamos a ver ahora toda la oración y la va a repetir después. Je sais pas si j'aurai le temps de passer. Otra vez, por favor. Je sais pas si j'aurai le temps de passer. Otra oración, quand on veut, on peut. On, sabe que se pronuncia con la nariz. On, veut, del verbo vouloir. Peut, del verbo pouvoir. Aquí lo que nos va a interesar en esa oración es la conexión que hay entre la palabra quand y on, porque on empieza con una vocal y aquí tenemos así una conexión. Y es interesante notar que en ese caso la letra D es una regla cuando tenemos una D al final de una palabra y que después tenemos una palabra que empieza con una vocal. La D llega a ser una T cuando la pronunciamos. Así que aquí se dice quand on veut.
Y no es una manera de hablar, siempre se dice así, es una regla, la D llega a ser una T, quand on veut. No podemos decir de otra manera como si fuera una D, no. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. También aquí tenemos varias E, entonces podemos adivinar que vamos a tener también varias contracciones. Fácil en francés, como lo pueden notar, el estrés no está en la primera parte, no decimos fácil, pero fácil. Ferait, la forma irregular del tiempo futuro del verbo faire, ferait. Pourrait, del verbo pouvoir, también irregular. Y ahora nuestra oración. Bueno, lo pueden notar aquí, hay una primera E que va a desaparecer y en vez de fácil a, decimos facile à. Facile à dire. Facile à dire. Aquí tenemos también dos E que nos interesa. La primera aquí de je, la segunda aquí de ferait. Bueno, las dos van a desaparecer y en vez de je ferai, vamos a decir je ferai. Je ferai. Y finalmente tenemos después un montón de E igual ce que je, lo vamos a decir ce que je. Ce que je. Así que la oración completa, facile à dire, mais je ferai ce que je pourrais. Otra vez, facile à dire, mais je ferai ce que je pourrais. Je ferai ce que je pourrais. Tu achèteras de l'encre. Achètera es el futuro. Bueno, aquí es un verbo semi-regular, vamos a decir. Regular primero porque la forma final sí es la forma del futuro regular. Ahora, aquí ese verbo es semi-regular porque agregamos un acento grave aquí que no existe en la forma infinitiva. Achètera. Encre para tinta. Tenemos entonces aquí nuestra oración y como la lección se trata del futuro, vamos a ver esa regla. Como lo pueden ver aquí, hay también una E aquí que es la E, sin acento, sin nada. Eso va a desaparecer. Así que en vez de tu achèteras de l'encre, vamos a tener una contracción. Pero también porque tenemos aquí el sujeto tu, vamos a tener otra contracción con la palabra que sigue con una vocal. Así que tu achèteras llega a ser t'achèteras. T'achèteras. La regla entonces que vamos aquí a aprender es que la E del futuro no se pronuncia. T'achèteras de l'encre. La E de desaparece también. Y decimos de l'encre. De l'encre. Así que toda la oración, t'achèteras de l'encre. Otra vez, t'achèteras de l'encre. Pas de problème, et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Problème, rentrera, bueno, una forma regular, rentrer, ir a casa, di, lui. Lui aquí es el objeto indirecto, así que en francés lui puede ser, cuando se trata de un objeto indirecto, puede ser masculino, pero también femenino. Y aquí, en ese caso, en esa oración, es femenino porque está relacionado con elle. Quand elle rentrera, dit lui, entonces a elle, bonjour. Bueno, varias contracciones aquí. La primera está entre pas y de, y vamos a decir pas de problème. Pas de problème. Se acuerda que cuando tenemos la D al final de la palabra y que después una palabra empieza con una vocal, como aquí, la D llega a ser una T. Así que, así lo pronunciamos, quand elle. Y quand elle. Aquí también podemos remover o no, a decir verdad, es como quiera decir la E, porque hay mucha R, entonces puede eso
ser un problema para la pronunciación. Entonces puede decir rentrera o rentrera. Pero a veces hay que insistir un poco sobre la R. Rentrera. Así que toda la oración es pas de problème et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Otra vez, pas de problème et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Ma femme, bueno, es lo que vamos a ver de esa oración. La única cosa que puede parecer un poco extraño aquí es que la letra E, con las dos M, tiene el sonido A en francés. Es una irregularidad, pero así es porque esa palabra se pronuncia femme, mujer, esposa, femme, ma femme. Tenemos otra vez nuestra conversación. La vamos a pronunciar oración tras oración como un nativo, así que la podrá repetir después de cada oración y vamos a hacer la conversación completa después. Empezamos. Quand tu viendras, oublie pas l'ordi. Otra vez. Quand tu viendras, oublie pas l'ordi. Je sais pas si j'aurai le temps de passer. Je sais pas si j'aurai le temps de passer. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Cuando uno quiere, uno puede. Facile à dire, mais je ferai ce que je pourrai. Facile à dire, mais je ferai ce que je pourrais. Merci. Et t'achèteras de l'encre pour l'imprimante en venant. Merci. Et t'achèteras de l'encre pour l'imprimante en venant. Pas de problème. Et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Pas de problème. Et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Ma femme? Ah oui, d'accord. Ma femme? Ah oui, d'accord. Y ahora, toda la conversación. Quand tu viendras, oublie pas l'ordi. Je sais pas si j'aurai le temps de passer. Quand on veut, on peut. Oh, facile à dire, mais je ferai ce que je pourrai. Merci. Et t'achèteras de l'encre pour l'imprimante en venant? Pas de problème. Et quand elle rentrera, dis-lui bonjour. Ma femme? Ah oui, d'accord. ¿Ok? Mucho mejor así, ¿no es cierto? Bueno, espero entonces que esa lección le vaya a ayudar a mejorar su pronunciación de francés. Ahora, c'est fini. Au revoir et bon français.